tira y afloje entre el gobierno nacional y el gobierno porteño. Bueno, ¿cómo ves? Ahora estuvieron reunidos hoy. ¿Cómo ves si esto puede tener alguna solución en el corto plazo? Mira, el tema del servicio no ignoro absolutamente, ni sé cómo andan, por qué andan los subtes. No sé por qué andan por debajo de la tierra, por ejemplo. Pero no tengo ninguna fórmula como para decir si se va a arreglar o no. Ahora, yo creo que el tema de los subtes en la capital es comprensible si uno lo mira como un ejemplo, como un modelo de gestión pública, ¿no? Porque tenés un gobierno nacional que administra el subte por un contrato que viene de la era Menem, que lo subsidió en sus gastos y emprendió algunas obras, las más evidentes, como la línea esta que va por Paseo Colón, que es una línea vidriera, digamos, la línea E, que pocos saben por qué la tiene la Nación. ¿Por qué la tiene la Nación? Bueno, eso es porque al principio la Nación tenía No, porque, el subte. Porque Nicolás Gallo, cuando era hombre del subte de la Ciudad de Buenos Aires, cuando él pasa a la Nación, se lleva esa línea. Esa obra, que era una obra para que tenía financiamiento. Bueno, pero luego llega el momento del ajuste, que comienza el año pasado y se profundiza este año por las dificultades que tiene el gobierno y que hay en el mundo, digamos, que no solo que el gobierno se mueva mal o bien. Y bueno, la conducta del gobierno es federalizar el ajuste, es decir, transferir aquellos negocios en los cuales el gobierno gastaba en subsidios o auxiliaba, y se los transfiere a los distritos que puede. Entonces intenta pasar el subte a la ciudad sin el subsidio, con la mitad del subsidio, así como a Scioli le pide el revuelvo fiscal o que ajuste en el área docente, que es lo que está produciendo una crisis esta semana del gabinete de Scioli. Y bueno, estas cajas, cuando se abren y se ven sus componentes, hay que buscar una solución. Y vos tenés ahí la pelea entre el marketing político, el enredo administrativo, jurídico y la malaria económica. Porque la verdad que es cierto que hay menos plata, que la Argentina tiene menos plata, que está obligada a reducir el gasto, el gobierno lo hace, trata de hacerlo como puede. Este es un gobierno, como son los gobiernos argentinos en general, gastomaníacos, o sea, han aumentado el gasto público en porcentajes en años del 50%, confiados en que todo iba para arriba, y bueno, cuando deja de ir todo para arriba y se pone en horizontal y a veces empieza a bajar, empiezan las dificultades. Eso es un modelo clásico. Pero ese gasto, digamos, durante todo el gobierno de Kirchner y el gobierno de Cristina fue el que impulsó, digamos, el crecimiento y la actividad económica, digamos, la recuperación económica fue a través de un gran gasto público que permita activar el consumo, por ejemplo. Bueno, eso es una explicación. Hay quien cree que el gasto público debió ser menor, que debió ser más prudente, que debió ser contracíclico, que se podría haber crecido más si el país tuviera crédito externo y hubiera estado incorporado a los mercados internacionales. O sea, son fórmulas que las vamos a juzgar con el tiempo, a ver cómo salieron, a ver cómo nos fue después. Hoy día el gobierno dice eso, es una argumentación, pero también tiene sus contradictores. Hay quienes creen que el gasto debió reducirse antes, que debieron hacerse políticas de menos subsidio y más creación de actividades sustentables, de creación de empleo. En fin, es una guerra que no vamos a resolver nosotros en esta charla. Ahora, a lo que voy yo, hoy tenés un subte que está frenado, una ciudad que ya lleva una semana sin subte. La Nación, que es la propietaria del contrato con Metrovías desde la época de Menem, que quiere pasarle a la ciudad el servicio. La ciudad dice que no, que en las condiciones que se lo pasan no lo quiere. Pero al principio dijo que sí. No, en enero ahí hubo una conversación. Esto fue así. Vamos a hacer el relato, como le gusta decir a los periodistas. El día que se anuncia que la presidenta tenía cáncer, fue el discurso en donde ella pidió el esfuercito de Macri. La frase fue que Macri haga un esfuercito. Macri dice que él, no queriendo asumir el rol de Frankenstein o de Drácula, dijo, bueno, si me piden el esfuercito voy a ir a conversar. Hizo una negociación con la Nación, con el ministro De Vido y con Schiavi, en donde acordó una serie de aportes de la Nación al servicio que se iba a trasladar, que eran
las obras comprometidas por 2.000 millones, más 1.000 millones que venían de no sé dónde, y 55 vagones chinos y 40 cosas. Él se acordó de palabra ese convenio que quedó reflejado o aludido en el documento que decía que en 90 días iban a perfeccionar el traspaso, después de una auditoría y de una revisión de la letra chica, y que nunca le contestaron. Más aún, le dijeron que el primer acto que iba a hacer la presidenta después de su recuperación, cuando reasumiera la presidencia, que creo que era por la tercera semana de enero, el primer acto iba a ser con él. Con Macri, anunciando el traspaso en esos términos. Pero nunca lo volvió a llamar ningún funcionario. Le enviaron un funcionario menor que le dijo que la presidenta no aceptaba ese acuerdo que ellos habían negociado y que todo quedaba en la nada. Pero en el medio estuvo la tragedia de Once y Macri se justificó con la tragedia de Once. Sí, no queremos un nuevo Once con el subte. Bueno, pero ese es un agregado decorativo al argumento. Estoy hablando de por qué Macri dice que no se llegó a firmar a los 90 días de aquel acuerdo el traspaso. El 11 puede ser un aditamento argumental. Pero fue inmediatamente después. Bueno, pero no es la causa. La causa no es el 11. El 11 fue una cosa que... Pero lo mencionó Macri en su discurso cuando él va para atrás. Pero recomendación de veterano. Nunca escuches tanto los discursos y fíjate en lo que hacen. ¿Que él usó el 11? Por supuesto. Obviamente. Y eso produjo un cataclismo en el gobierno nacional, le costó la cabeza a Schiavi, en fin. El rechazo, según Macri, del gobierno nacional de lo que él había acordado, es lo que él lo mueve a no avanzar en esto. Y dice que nunca lo volvieron a llamar, que mandó una carta de debido, que no le respondió, que después le llamó a la presidenta, no le contestó, que le envió una carta y tampoco le contestó. Y quedó ahí, en un servicio que es el dominio de la ciudad. El contrato de concesión es de la Nación desde la época de Menem con la empresa Metrovías, y entramos en una negociación paritaria que, por la ambigüedad de la superposición entre la Nación en el Distrito Federal, se hizo en un momento en el Ministerio de Tomada, y que por orden de la jueza ayer se hace en la Secretaría de Trabajo de la ciudad, en donde, como aclaró 80 veces el gobierno de la ciudad, dijo: acá estamos poniendo la habitación, el lugar, discutan ustedes, discutan. Pero discute Sabor, que es un funcionario de la ciudad. No discuto nada, ellos dieron el lugar, está claro, ellos dieron solo el lugar. Discutió Metrovías con la UTA y los delegados. Está bien. Y bueno, ahí hay una pulseada en donde está el servicio público quebrado, la discusión jurídica y técnica enredada, por sobre lo cual se ha montado el conflicto político. Entonces vos tenés un Macri que dice: no quiero el subte, no lo acepta y se clava en su posición. Y enfrente un gobierno que una vez por semana pone a los funcionarios de la televisión a decirle, insultarlo a Macri para que lo acepte. Y ahí vos tenés una pulseada entre la fuerza que puede tener un gobierno nacional para lograr lo que quiere, que es mucho. Dice, yo no sé si es mucha, pues Macri dice que no, y no. Pero eso no es un gesto de debilidad también, no hacerse cargo del subte, por ejemplo. No, eso es una chicana. ¿Por qué se tiene que hacer cargo del subte? Tenía que hacerse cargo de la fabricación de chupetes y mamaderas también. Bueno, pero él firmó algo y después... No, pero ella explicó por qué él no siguió. Porque a él no le cumplieron el acuerdo que había acordado con el gobierno. Esa fue una de las razones de la causa de la Pero vos no ves que Macri se victimiza con muchas cosas, con la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, con el subte. Todos se victimizan, es una herramienta de la dialéctica política. Y vos tenés un gobierno... Bueno, pero Cristina no le echa nunca la culpa a Macri de sus desgracias. A lo sumo se le echa, por ejemplo, a Clarín. Pero Macri le echa la culpa siempre al gobierno nacional de todo lo malo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un gesto de fortaleza, ¿no es un gesto de debilidad? Y no es me parece un gesto de debilidad, digamos. Bueno, un gobierno le echa siempre la culpa a otro. Y no sé, a lo mejor le sirve. Gobierna el distrito por segundo mandato con el 60% de los votos, es el jefe territorial, y tiene enfrente un gobierno que le pide que haga algo y no lo hace. Y no lo hace, y no lo hace. Y tenés entonces, esto lleva, como siempre ocurre en las escaladas políticas, a momentos muy difíciles de resolver. Hay que tener un enorme ingenio para resolverlo. Porque ¿qué hace el gobierno si cede? Pierde. ¿Qué hace Macri si cede? Pierde. Es decir, es una situación malhadada de la política, que la única salida sea
casi te diría, actitudes en las cuales los dos perderían. Y en política nadie quiere perder. ¿Y vos qué considerás que tiene que pasar? Digamos, ¿quién tendría que hacerse cargo del manejo del subte? ¿Qué sé yo? Es un problema técnico, es un problema de servicios públicos, eso lo tienen que resolver expertos. Yo no me animo, yo creo que el subte tiene que andar. Pero ahora, yo no tengo ninguna opinión técnica, si es una opinión técnica, eso tiene que venir un experto en cuestiones de transporte y hacer lo que yo, vamos a inventar eso. Pero está bien que seamos expertos en hockey femenino y vóley en arena de playa, en bikini, porque la Olimpiada nos obligó a eso, pero no somos expertos en trenes. Yo hablo de lo político. En lo político vos tenés hoy día una situación muy difícil, porque tenés a quien no negocia nunca, que es el gobierno nacional, frente al que quiere, pide que negociar. Que me llame la presidenta, quiero que me llame, que me reciba. Bueno, ¿por qué no? Y de ahí, el que cede muere. Porque si el que decía que no negociaba, que es el gobierno nacional, dice, bueno, vení Macri, sentémonos, ¿qué querés? Pero eso no es ceder, digamos, es negociar. Ceder es decir, política, bueno, nos hacemos cargo del subte. No, en política, si vos haces de la no negociación, de la rispidez, de la confrontación y de la pelea constante un método político, el día que cambiás, te dicen que perdiste. Bueno, pero el gobierno le negó el subte a Macri durante muchos años y a principios de este año finalmente dijo, bueno, le vamos a pasar el subte. Claro, ¿Eso fue perder también? No, yo no me refiero a eso. Eso era una demanda. La capital tiene una autonomía imperfecta que depende de las restricciones que impuso la llamada ley Cafiero, que le transfirió solo algunas cosas a la ciudad de Buenos Aires, y siempre los gobiernos que no coincidían con el gobierno nacional le reclamaron cosas. La policía, por ejemplo. Bueno, es un reclamo histórico. Es decir, el fondo de todo esto es que vos tenés, digamos, el telón de fondo, que es un gobierno peronista, que es un partido que sabe que nunca va a gobernar la capital. Entonces, por ejemplo, le saca la plata del banco. Ese es reconocer que nunca vas a gobernar la ciudad. El peronismo no va a gobernar la ciudad, porque nunca la gobernó, es un distrito que le es reacio, reticente. Entonces, todo lo que hacen es confrontar, sacarle cosas, atacarlo, fustigarlo y atacarlo. Con el Banco Ciudad hay un conflicto interno, digamos, en el kirchnerismo, que es si Carlos Heller, si Daniel Filmus, por ejemplo, en general votan o no ese proyecto. El peronismo votó todo. Votó con lo que tiene. Vos fíjate que esta votación que hubo con 128 votos y con Solá adentro, es una votación en donde el kirchnerismo juntó todo lo que tenía. El proyecto es sacarle Facundo Moyano es peronista y... Sí, pero se opuso, ¿no? Son rencillas menores, no representa un sector importante dentro del bloque. El gobierno tiene un control del bloque firme, fuerte, con lo que tiene. 128 no tiene más. O sea, eso demuestra también que no se pueden hacer locuras. A lo que voy yo es que en los gobiernos en donde cuando la ciudad tenía un grosso con Menem, los dos peronistas, había una armonía que solo se quebraba cuando Grosso quiso ser presidente o candidato, entonces ahí se peleó, pero hasta entonces no había cornadas. Las cornadas empiezan cuando viene de la Rúa y Menem, y negociaban con Coras, me pasás la policía, no me la pasás. Sí, y siguió con el resto de los gobiernos, porque en el momento que la ciudad pudo elegir, esta ciudad pone gobiernos que no son peronistas. Y los peronistas que asumen, como el caso de Tellerman, que era el vice de Ibarra, iba medio de contrabando. Era un Tellerman que se había subido a la Alianza, no nos olvidemos, por la elección de Ibarra fue de la Alianza. Fue de la Alianza. Y además incluso estuvo en la coalición cívica después como candidato en 2007, fue candidato por la coalición cívica. O sea que el fondo de esto es también, es una fuerza política que gobierna la Argentina, que la gobierna con tranquilidad, digamos, ya lleva 3 mandatos de gobierno peronista, y tiene este grano del segundo distrito de la Argentina, el segundo presupuesto de la Argentina, electoralmente, con el peso de los votos de la ciudad, que lo tiene en contra. Entonces, y encima tiene un tipo como Macri que dice que quiere ser candidato a presidente, con lo que tenga y con lo que pueda. Le tienen que romper la cabeza. Políticamente tienen que atacarlo, y esto es lo que explica todo lo que pasa. Es decir, el Pianelli de los metrodelegados estuvo anoche en la Casa de Gobierno. Bueno, eso estuvo con Cristina. Eso porque forma parte de la CTA y se reunió en la CTA. Como fuera, discute subtes en la Subsecretaría de Trabajo, se levanta, va a la Casa de Gobierno y vuelve.
O sea, nadie ignora, o sea, eso revela, demuestra, es prueba de que hay un juego político que no tiene que ver con la trayectoria de los trenes por el circuito. Bueno, pero lo de Pianelli es circunstancial, digamos. Había una reunión con la CTA. Cristina no convoca una reunión con la CTA para reunirse con Pianelli. Es una parte sentada. Es una parte sentada en una negociación como es la del subte. Se levanta, va a la casa de gobierno y vuelve. Bueno, eso es clarísimo que hay acá una trama política en donde no se quiere ceder, porque fíjate que si los delegados levantan el paro, Macri va a salir a la puerta de la Secretaría de Trabajo y dice: levanté el paro, lo que ustedes no pueden hacer lo hice yo. Claro. O sea, es un momento muy difícil, porque si ceden los metrodelegados, la UTA, que son profesionales del arregla, porque además prácticamente los trenes no los corren ellos no manejan los subtes. Pero si los metrodelegados arreglan con Metrovías, el que va a salir a cobrar es Macri, que tiene que recuperar el costo político que seguramente cree que está pagando, porque hay 1 millón de personas que no viajan. Entonces, ¿vos crees que él paga un costo político por eso? Yo creo que eso se va a ver, no sé, pero creo que la bronca de la gente en la calle que no viaja no distingue mucho si es Cristina o es Macri. Hay una bronca que va a recibir por eso Macri. No lo distingue. En muchos casos se le echa la culpa directamente a Cristina, digo, el usuario. Lo que entendemos el tema